Los temas discutidos y las opiniones expresadas son para enriquecer el conocimiento y el debate sobre cuestiones legales y metodológicas y no deben interpretarse como asesoramiento legal específico para situaciones individuales. Este podcast no establece una relación abogado-cliente entre el oyente y los creadores del contenido. Al escuchar y participar en este podcast, reconoces y aceptas que el uso de la información proporcionada es bajo tu propio riesgo y responsabilidad. Esta es la parte 2 de esta discusión que te estoy planteando. Ahora vamos a hablar del incidente de indebida conducción del imputado a proceso penal por vicios en la ejecución de la orden de aprehensión. En el episodio anterior te planteé la pregunta, ¿no? El problema de si era un control judicial o un incidente. Se estuvo estableciendo un marco conceptual, de hecho una serie de tesis que tú puedes consultar en el blog, y una de ellas habla de cómo está una prohibición jurisprudencial de que no es posible realizar un control judicial sobre la ejecución de la orden de aprehensión, pero que se deja abierta la puerta para analizar vicios o violaciones a derechos humanos, que son dos cosas distintas. Ahorita vamos a ver. Ese episodio fue mayormente descriptivo y enmarcó conceptualmente la cuestión. Se planteó la hipótesis de que si ocurre un vicio, el mismo puede afectar las formalidades esenciales del procedimiento o derechos fundamentales de las partes, esto al interior de un proceso y procedimiento penal. Se dijo que la ejecución de una orden de aprehensión es un acto que ocurre dentro del procedimiento y que un vicio ocurrido en la misma puede afectar a dicho procedimiento y pues también al proceso, ¿no? La exposición de tal vicio no es posible realizarlo a través de un control de legalidad de la ejecución de la orden de aprehensión, dada la existencia de esa prohibición jurisprudencial que venimos comentando. Lo que queda pues es discutir el incidente de indebida conducción del imputado a proceso penal por vicios en la ejecución de la orden de aprehensión. Para discutirlo planteamos dos problemas. 1. ¿La incidencia se plantea vía control judicial o tutela de derechos? 2. ¿La indebida conducción del imputado a proceso penal por vicios en la ejecución de la orden de aprehensión puede conllevar a una nulidad absoluta o una nulidad relativa del proceso penal en su etapa inicial? De entrada, resulta importante diferenciar entre un vicio en la ejecución de la orden de aprehensión y violación a derechos humanos en la ejecución de la orden de aprehensión. Como ejemplos de los segundos, pues son, entre otros, muchos otros que puede haber, la tortura, una dilación en la puesta a disposición, etc. El vicio lo definimos en el episodio pasado, pero vale la pena recordarlo. Dijimos que lo podemos caracterizar como un defecto o irregularidad que ocurre durante el procedimiento penal que puede afectar las formalidades esenciales del procedimiento o los derechos fundamentales de las partes. Como el tema de este episodio se centra en el vicio, dejando de lado el tema de los violación a derechos humanos en ejecución de la orden de aprehensión porque conduce a un estudio ya bastante amplio, pues nos vamos a centrar en un vicio específico durante la ejecución de la orden de aprehensión, que viene a ser cuando se ejecuta esta a una persona diferente o bien homónima, ¿sí? Dado que ya sabes, tal acto ocurre durante la existencia de un procedimiento penal. No se te olvide, este es punto clave. La incidencia de indebida conducción del imputado a proceso penal por vicios en la ejecución de la orden de aprehensión, desde un punto de vista semántico realista, puede plantearse por medio de una tutela de derechos. Esto porque un control judicial podría conducir a una confusión en tanto que se hable de control judicial de ejecución de orden de aprehensión. A veces, audiencia de control judicial y tutela de derechos son entendidos como sinónimos, por lo que tienes que estar atento a cómo se utilizan y el contexto de tu distrito judicial para ver si fungen como sinónimos o no. Y si quieres rigor jurídico, técnico jurídico, pues ya sabes, sería una tutela de derechos en atención al contenido semántico. De cualquier manera, esto responde a la primera pregunta, que si es control judicial o tutela de derechos. Yo propongo que sea una tutela de derechos. Ahora la segunda cuestión,
que es un poco más complicada. La indebida conducción del imputado a proceso penal por vicios en la ejecución de orden de aprehensión puede conllevar a una nulidad absoluta o una nulidad relativa del proceso penal en su etapa inicial. Si recuerdas, se dijo que en el episodio anterior no se tiene establecido dentro de la sistemática conceptual jurisdiccional el momento específico en que se tenga que analizar el vicio en la ejecución del orden de aprehensión, sino que dejó abierta esa posibilidad en atención a lo que indique la normatividad aplicable, que en este caso pues es el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sí? Y aquí entraba en juego también las etapas del procedimiento penal. En lo particular, hay que mencionar que la audiencia inicial dentro del proceso penal, según el 307 del Código Nacional, inicia ya sea con el control de detención o formulación de imputación y concluye con el establecimiento del cierre de plazo de investigación complementaria. En eso, pues, está evidentemente la vinculación a procesos, su plazo constitucional, etc., ¿no? Ahora, esto es importante porque hay que notar que una cosa es que se dé inicio al proceso penal porque una persona es detenida en flagrancia y otra que se dé inicio al proceso penal porque una persona es conducida al proceso a través de un citatorio, una comparecencia o una orden de aprehensión. No se te olvide que el objeto de la orden de aprehensión es únicamente poner a disposición del juez de control a una persona. Entre otras cuestiones, ya sabes, para formular la imputación e informarle que está siendo investigado por la Fiscalía. Y pues que se ha querido formalizar esa indagación. Teniendo este contexto, ahora sí, vamos a explorar los argumentos principales que pueden responder la cuestión. La indebida conducción del imputado a proceso penal por vicios en la ejecución del orden de aprehensión puede conllevar a una nulidad relativa. Esta es la primera respuesta. Ahora, este argumento conlleva al hecho de que se afirme que la incidencia tiene que plantearse al inicio de la audiencia inicial, porque en caso contrario existiría una falta de impugnación oportuna respecto a tal vicio. En efecto, existiría un consentimiento tácito por parte del imputado y defensa, lo cual conllevaría, según el caso, a una convalidación de actuaciones. Un contraargumento que podríamos plantear a este es que exigir que de inicio se impugne el vicio puede conducir a una especie o equivalente de control judicial de ejecución de orden de aprehensión, lo cual ya sabes está jurisprudencialmente prohibido. Además, esa respuesta y ese argumento le impone una obligación condicionada al imputado para impugnar algo que puede en ese momento desconocer, y esto desatiende el ámbito diferenciador procesal en términos del debido proceso que establecimos en el episodio anterior. Por ende, esa respuesta nos da o deviene de una interpretación restrictiva y ajena al contexto jurisprudencial que se ha establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En resumidas cuentas, esto conlleva a que se inicie un proceso penal de manera indebida. Esto es interesante, ¿no crees? Hagamos un contraste, planteando el siguiente argumento. La indebida conducción del imputado a proceso penal por vicios en la ejecución de la orden de aprehensión puede conllevar a una nulidad absoluta. Este argumento conlleva el hecho de que se diga que la incidencia puede plantearse en cualquier momento durante la audiencia inicial. Esta apreciación conduce a entender que el consentimiento tácito no es suficiente ni aplicable para superar un error fundamental en la identidad del detenido, lo cual afecta directamente la validez del proceso penal. De ahí que un error significativo en la identificación del detenido difícilmente puede ser convalidado sin que este propio acto afecte derechos humanos, tal como el debido proceso y la libertad. Efectivamente, se está ante una nulidad absoluta por violación a derechos fundamentales que de manera necesaria se produjeron por la existencia del vicio. Acuérdate, estos derechos son principalmente el debido proceso por la indebida conducción del imputado al mismo y la ilegal privación de la libertad. Ya esto tanto al momento de la detención
como pues por las consecuencias que puede en su momento acarrear el proceso. En atención a que en términos del artículo 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ante un acto imposible de sanear y convalidar, el mismo en cualquier momento puede ser planteado para declarar su nulidad. Y si esto lo relacionamos con la audiencia inicial, que está en el 307 párrafo primero, pues tenemos que la incidencia puede realizarse en cualquier momento dentro de la audiencia inicial y no necesariamente al inicio de aquella. Por eso el descarte que hicimos hace rato de ese control judicial lo plantea la incidencia al inicio, ¿verdad? Entonces puede ser en cualquier momento. O sea, la petición puede realizarse en cualquier secuencia individual de la audiencia inicial una vez pues, iniciada la misma. Lo mismo ocurre si interpretamos el 307 párrafo primero con el artículo 98. Pero mira, de esto se desprende algo importante, que el vicio en la ejecución de la orden de aprehensión no solo violenta derechos humanos, sino que también materializa una molestia sin motivo legal. Y aquí pues tienes que recordar el artículo 19, la partecita que citamos, ¿no? Los 3 renglones del episodio anterior. Ahora sí, en ese contexto de argumentativo y de respuesta, pues podemos establecer una obligación para el juzgador en atención a que pues se establece una relación procesal juez-imputado. La primera, cuando se libra la orden de aprehensión. Ahí ya se establece una relación procesal porque un juez manda detener a un individuo. Y la segunda parte de esa relación procesal es cuando está la imputación, ¿no? Porque ahí el juez tiene la obligación de verificar cabalmente, al inicio de toda audiencia, la identidad del detenido que ha sido conducido vía orden de aprehensión. En este caso, audiencia me refiero a audiencia inicial, ¿eh? Ahí se me pasó. Mira, en resumidas cuentas, las dos posturas existentes que ya te comenté tienen resultados diferentes. Una nulidad relativa o una nulidad absoluta. Y aquí te pregunto, ¿cuál crees que es la indicada? Por otro lado, cuando se realice el análisis de esa incidencia, va a ser importante que tengas claridad conceptual. Esto en relación al término vicio y al término audiencia. Veamos. En atención, esto se justifica en atención a la conceptualización conceptual que ha hecho la Suprema Corte en torno a la ejecución de las órdenes de aprehensión, pero también en las nulidades. Esto por un motivo. Si lees el artículo 98 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contempla esa palabra, vicio y audiencia. De ahí que sea necesario acudir, en primer lugar, al artículo 52 de este mismo ordenamiento para delimitar claramente este segundo término de audiencia. El primero ya lo tenemos, pero el segundo término vamos a tratar de aclararlo, porque aquí entra en juego pues ya la cuestión semántica, ¿sí? Mira, suele decirse por costumbre y a veces descuido que la formulación de imputación es una audiencia. Esto parece poco, pero impacta mucho en este tipo de incidencias que estamos explorando. Pues a esta consideración le subyace una asignación de significado a través de una pragmática. ¿Sí? Cuando tú dices que la formulación de imputación es una audiencia, estás acudiendo a la asignación de significado por la pragmática. Es decir, a través de la idea de que el significado de una palabra deriva de su uso. Por eso también es común que se recurra al diccionario o a veces a la costumbre y se delega o menosprecia el rigor técnico jurídico que nos debe de revestir a las partes técnicas, fiscal, abogado, juez, asesor jurídico. ¿Sí?
esto se da mucho cuando la audiencia de formulación de imputación se expresa ese enunciado. Esa expresión tiene un sentido engañoso porque pide poner atención a la conversación ordinaria en vez de entender su significado a través de un análisis riguroso de la norma adjetiva nacional con ayuda de una semántica más precisa que es la realista. Bien, en contraste con este tipo de asignación de significado pragmático y atendiéndola a través de una semántica realista, pues la formulación de imputación no es una audiencia. En rigor técnico jurídico dentro del proceso penal, las audiencias están especificadas y normativamente caracterizadas. Toda audiencia es un conjunto de actos procedimentales. Así, la audiencia inicial tiene sus actos procedimentales: formulación de imputación, oportunidad del imputado a declarar, solicitud de vinculación al proceso, etc. Como se nota, un elemento secuencial no hace la audiencia inicial, sino que toda la secuencia de actos procedimentales hace la audiencia inicial. Por ende, separar un elemento secuencial de ese todo para llamarle audiencia es semánticamente incorrecto y normativamente equivocado. Hay audiencias que son unitarias, como la tutela de derechos, que amerita uno y solo un acto procedimental. También medidas cautelares como la de modificación, cese, sustitución, se amerita un solo acto procedimental, ¿sí? Y no una secuencia, tal como la formulación de imputación, oportunidad de imputado a declarar, vaya, una audiencia inicial, o incluso una intermedia, donde se discuten vicios formales, luego exclusiones, luego se dicta el auto de apertura, etc. O la de juicio, ¿no? Que la de apertura, de desahogo probatorio, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia, ¿no? Con las audiencias unitarias y las que requieren toda una secuencia de actos procedimentales, ¿sale? En resumen, este tipo de incidencias es relevante y necesitamos profundizarlo más, porque ya hay planteamientos jurisprudenciales, pero en la práctica ha habido pocos encontronazos o encuentros o generación de audiencias o incidencias de este tipo. Como quiera que sea, el problema es relevante y más aún el tiempo en que tiene que plantearse la incidencia. Pues los efectos los tenemos ahí medianamente claros, porque apuntan a una nulidad, también a la posible obtención de libertad del detenido. Pero, ¿en qué momento lo hacemos? La planteamos. ¿Antes del inicio, al inicio o en cualquier momento de la audiencia inicial? Tenemos que seguir indagando sobre este tema y precisar, reformular y desechar lo que se ha dicho y lo que sea o no sea útil. ¿Sí? Esto que te he planteado viene de un caso real en el que participé como defensor y me topé con esta situación de un error en la identidad del detenido, ¿sí? Y que se planteó la incidencia y varios de los argumentos que te he dado son argumentos reales que te he sintetizado y que se dieron por las partes, abogado, juez y fiscal. Entonces, vamos, si existe en algún momento nueva información, pues te la comparto. Si no, pues nos quedamos de momento con esto. Por lo que espero te sea de utilidad y nos seguimos escuchando en próximos episodios. Cuídate. Sigue apoyando el podcast, compártelo y haz todo ese rollo, ¿no? Califícalo y date una vuelta al blog, donde también está publicada esta entrada. ¿Sale? Hasta luego.